para compartirles posteriormente el video de esta charla. Les recordamos que en la página web de la universidad, en la sección de egresados, tenemos un botón de eventos. Ahí podrán encontrar todas las charlas que hemos realizado. Están las grabaciones y también las próximas charlas que estaremos realizando con la facultad. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio denominado Investigación en Neurociencias Cognitivas. Solicito amablemente mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y asimismo los invito a que aprovechen este espacio para realizar sus preguntas o también sus aportes. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al doctor David Antonio Pineda Salazar, neurólogo, doctor en psicología, magíster en neuropsicología, docente de la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Antioquia e investigador emérito Colciencias. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias, Caterine, muchas gracias a la universidad por la invitación a compartir con ustedes en este espacio los elementos que conducen la investigación que hemos venido desarrollando en casi 30 años en la maestría de neuropsicología y que en este momento tiene acreditación de alta calidad por parte del CNA. Es el único programa de maestría en neuropsicología acreditado en el país, y de las investigaciones que hemos venido desarrollando en el grupo Grupo Neuropsicología y Conducta en el doctorado de psicología en la línea de neurociencias cognitivas y neuropsicología. Entonces, lo que voy a tratar hoy es presentarles algunos elementos que desde nuestra perspectiva establecen diferencias claras entre lo que serían las investigaciones en neurociencias cognitivas y las investigaciones en neuropsicología, y ver en qué puntos estos dos enfoques científicos se tocan o se traslapan. Voy a proyectar. Entonces, la neuropsicología, perdón, las neurociencias cognitivas es un sistema de conocimientos que explican una parcela o un área de la realidad, y por lo tanto ese sistema de conocimiento debe ser validado a través del sistema de la certeza, o sea, el cálculo de la probabilidad de error, y debe tener una demostración a través de una verificación empírica. Es decir, las neurociencias cognitivas en su investigación corresponden a un modelo o a un enfoque empírico, analítico, objetivo. Cuando hablamos de enfoque empírico, analítico, objetivo, nos referimos a que se asume que lo que se va a investigar corresponde a un objeto de la realidad, un objeto tangible, un objeto evidente, un objeto que puede ser medido. En este caso, el objeto es la relación que hay entre la actividad cognitiva y la función cerebral. Y este trabajo sobre ese objeto real se supone que produce objetos teóricos. Esos objetos teóricos hacen referencia a los modelos explicativos acerca de los mecanismos neurofisiológicos
que estarían relacionados con los diversos modelos teóricos de la cognición normal. Y este es el primer elemento que diferencia las neurociencias cognitivas de la neuropsicología. Las neurociencias cognitivas trabaja específicamente sobre los mecanismos neurofisiológicos y sobre los modelos de la cognición normal, mientras que la neuropsicología como ciencia clínica trabaja sobre las modificaciones, alteraciones o síntomas producidos en el estado de anormalidad o de lesión. Y lo hace a través de la observación, la sistematización y el análisis como cualquier otra ciencia, y tiene como fin último producir teorías neurocognitivas. Ese es el objetivo final de las neurociencias cognitivas, producir teorías neurocognitivas. ¿Cuáles son las características de las neurociencias cognitivas y su derivado, las neurociencias sociales? Asume o recurre a ciertos elementos o ciertos conocimientos proporcionados por las ciencias formales o exactas, y esos conocimientos tienen que ver con la cuantificación, es decir, con los modelos de tipo estadístico multivariado que tratan de proporcionar una validez lo más precisa posible y que nos sirve para hacer el cálculo de la certeza, o sea, la probabilidad de error. Y corresponde también a las ciencias fácticas, de acuerdo a la propuesta de Mario Bunge, y dentro de las ciencias fácticas utiliza conocimientos provenientes de las ciencias naturales, en este caso la biología, y de las ciencias sociales y humanas, en este caso el comportamiento humano, el comportamiento de el ser humano. En eso trabajan las neurociencias cognitivas, diferente a lo que hace las neurociencias fáticas. Y a través de este enfoque se producen los objetos teóricos que, como dije, deben ser validados. Lo que debe hacerse siempre en cualquier ciencia que se aborde o que se asuma es definir cuál es el objeto de estudio de esa ciencia. Es decir, cuáles son los objetos que se asumen como objetos teóricos validados de esa ciencia, que van a generar todo una narrativa rigurosa, y todo un lenguaje riguroso relacionado con conceptos, relacionados con características, clasificaciones y categorías. Entonces, el objeto teórico de estudio de las neurociencias cognitivas es la relación, vamos a cuadrar aquí el puntero, la relación que se supone se establece entre el cerebro funcionando de manera normal y la actividad cognitiva. Esa actividad cognitiva puede ser asumida en forma de funciones. Esto es más frecuente en la neuropsicología, se asume en forma de funciones y componentes, en forma de conductas, destrezas. Generalmente esta es la forma como lo asume la neuropsicología en estado anómalo. Usualmente las neurociencias cognitivas asumen las representaciones mentales en términos de procesos. Más adelante explicaré qué significa esto de procesos, con registros funcionales que son los que van a validar la actividad cerebral o los mecanismos cerebrales durante la función normal, que se relaciona con estas representaciones mentales. Cada vez que
se asuma esta aproximación a este objeto teórico, estamos hablando de neurociencias cognitivas. Si el objeto teórico no es este, eso no es neurociencias cognitivas. Neurociencias cognitivas es la relación entre el cerebro, los mecanismos cerebrales en estado normal y las representaciones mentales relacionadas con ese cerebro eh, funcionando de manera también normal. Como ustedes pueden ver, se trata de una ciencia objetiva de tipo positivista. ¿De dónde se originan las neurociencias cognitivas? Y probablemente por eso hay esa confusión de que de repente neurociencias cognitivas es alguna forma de neuropsicología. El asunto es que usualmente en las ciencias básicas, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo y en general con las ciencias de la salud y los modelos médicos y las ciencias derivadas de ese modelo, usualmente se aproximaron al conocimiento primero desde lo clínico, o sea, primero desde lo anormal y posteriormente se fue desarrollando la explicación de lo normal. ¿Por qué? Porque se suponía que lo normal era algo que era evidente y que ya estaba explicado. Posteriormente, eh, la necesidad de la explicación clínica llevó a que hubiese primero, o que hubiese necesariamente una explicación de lo normal. Entonces, eh, en el caso de las neurociencias cognitivas, primero se desarrolló la neuropsicología y las explicaciones de las alteraciones de lo que intuitivamente se suponía que era normal y se desarrolló entonces los modelos neuropsicológicos. A partir de los modelos neuropsicológicos, igual que ocurrió con la medicina, primero se estudiaron las enfermedades y posteriormente se empezó a dar una explicación de lo normal, entre otras cosas porque la explicación de lo normal implica desarrollo tecnológico que no siempre está disponible. Eso ocurrió, por ejemplo, en el inicio de la neuropsicología con los neurólogos del siglo XIX en la Salpêtrière. Primero explicaron las afasias y casi 20 años después, Ramón y Cajal vino a dar la explicación de que eso se debía a unas conexiones de unas células que él denominó neuronas y propuso su modelo teórico de la neurona y su funcionamiento a través de la sinapsis. Y digo modelo teórico porque en ese momento el único recurso que había era el microscopio de luz y las tinciones sencillas. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, se empezó a validar con evidencias ya tangibles ese modelo teórico propuesto o supuesto como una hipótesis por Santiago Ramón y Cajal a principios del siglo XX. Igual pasó con las neurociencias cognitivas. Arrancamos con los modelos de neuropsicología, se desarrollaron los modelos de neuropsicología, se llegó a este modelo de neuropsicológico que apareció más o menos a principios de los años 90, con unas primeras propuestas por allá en 1980 por Golden y en 1983 por Newby, pero ya el desarrollo del modelo arrancó a principios de los años 90, que es el modelo factorial o llamado también modelo neoluriano, que se supone que esta interacción entre la mente y el cerebro corresponde a unas conductas o ejecuciones que se pueden medir con pruebas neuropsicológicas y establecer correlaciones para observar que las funciones neuropsicológicas o las conductas
derivadas de la cognición no son elementos únicos, sino que están compuestos por componentes, algo que ya desde el modelo psicológico de la inteligencia había sido propuesto por estos tres científicos o tres investigadores, John Carroll, Raymond Cattell y John Horn, en lo que se llamó la teoría multifactorial de la inteligencia humana. Inicialmente se suponía que la inteligencia humana era un constructo único llamado factor G, que fue propuesto inicialmente por Binet, por Terman y Merrill, y retomado posteriormente por Wesley. Fueron estos tres investigadores quienes empezaron a hablar de que este factor G estaba compuesto realmente por varias dimensiones. Entonces, este modelo estructural de la inteligencia factorial más el modelo factorial de la neuropsicología neoluriana fueron unos elementos que empezaron a proporcionar información para el desarrollo de las neurociencias cognitivas. Y ya hay muchos modelos estructurales a través de pruebas estadísticas o procedimientos estadísticos de correlación multivariada que permite construir esas relaciones entre los diferentes componentes de cada función neuropsicológica. Aquí, por ejemplo, tenemos los componentes que han sido propuestos por García y colaboradores en relación con la función ejecutiva, lo de la memoria propuesto por Ardila y los componentes de función ejecutiva propuestos para el test de Barcelona por Jordi Peña, con quienes he trabajado todo este tiempo, este tipo de modelo de factorización aplicada a la explicación neuropsicológica. Entonces, estos fueron unos aportes que han sido retomados por las neurociencias cognitivas. El otro modelo neuropsicológico más directamente relacionado con quién está, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierra, que está haciendo ruido. Bueno, entonces, este modelo neuropsicológico cognitivista o de neuropsicología cognitiva es el que más directamente está relacionado con las neurociencias cognitivas. El modelo de la neuropsicología cognitiva toma el modelo de la psicología cognitiva, el modelo computacional de la psicología cognitiva que supone que la cognición se forma a través de una información de entrada, unos cambios que ocurren en el interior de la información que se modifica por la información ya almacenada, que se asimila y se agrega o se adjunta para cambiar esa información almacenada, y eso produce una salida que es diferente a la entrada. Entonces, se supone que ese cambio que ocurre entre la entrada y la salida es el proceso, y que esa salida realimenta la entrada para validar o no el proceso o para modificarlo. Entonces, esa teoría computacional de procesos es asumida por la neuropsicología cognitiva. La diferencia con la psicología es que la neuropsicología cognitiva estudia solamente los procesos cognitivos, mientras que la neuropsicología cognitiva estudia los procesos en relación con el cerebro. En el caso de la neuropsicología, en relación con el cerebro lesionado. Entonces, estos procesos serían alterados. Entonces, la neuropsicología cognitiva es la primera que propone que debería hacerse una teoría, no solo, o deberían hacerse teorías, no solo de lo anormal, de las alteraciones, sino que se debería hacer una teoría de la normalidad. Y entonces estos investigadores de la neuropsicología cognitiva, como Tim Challis y Alfonso Caramasa,
son los primeros que empiezan a aventurarse a proponer modelos de explicación del funcionamiento normal de la cognición a partir de las alteraciones observadas en la persona que tenía una lesión cerebral. Entonces ellos construyeron modelos de procesamiento de información de lo anormal y hicieron unas hipótesis cognitivas derivadas del cambio de una información que entra y otra que sale en el cerebro anormal, pero a partir de ahí, por sustracción, empezaron a proponer modelos de lo normal. Y entonces así como aparece este primer modelo de Tim Challis acerca de cómo sería uno de los elementos de la atención o del sistema atencional, del sistema de procesamiento, de control de la información sensorial, de la información que se procesa y que lleva a la acción. Entonces, este tipo de alteraciones que se observaban en pacientes con ciertas lesiones que producían los síndromes del sistema atencional llevó a Challis a proponer este modelo de lo que él suponía que debería ser el sistema atencional supervisor en lo normal. Igual ocurrió con este señor Adam Baddeley, que es un neuropsicólogo cognitivista que estudiando la memoria en lo anormal llevó a la propuesta de lo que él hoy se conoce como el modelo mundialmente conocido, el modelo de memoria de trabajo, que tiene varios componentes que se alteran con la lesión, pero que en lo normal funcionaría de acuerdo con ciertas regiones específicas del cerebro en por lo menos 4 componentes que son los que él propone, conformarían la memoria de trabajo. A cada uno de estos componentes, él los denominó procesos de la memoria de trabajo, o sea, cambios que ocurren en la información para retener esa información mientras el cerebro trabaja con ella. Pero fue Michael Rook, el primer investigador que en la Universidad de Texas empezó a proponer el estudio de la actividad cerebral normal en relación con los componentes de la actividad cognitiva en estado normal. Para poder desarrollar esas propuestas, pues, tuvo que ocurrir cierto desarrollo tecnológico y a partir de ese desarrollo tecnológico que permitía observar el cerebro en vivo, se empezó a estudiar la manera como el cerebro en vivo respondía a las tareas cognitivas que se habían diseñado para las evaluaciones neuropsicológicas. Entonces había unas estandarizaciones que se suponía que era la manera como funcionaba en lo normal y unas modificaciones que se suponía que eran las alteraciones producidas por la lesión. Entonces, Michael Rook, utilizando ya todos los elementos que permitían tecnológicos estudiar el cerebro en vivo y usando tareas cognitivas que habían sido diseñadas en principio para detectar lo anormal, empezó a enfocarlo en la ejecución de esas tareas por las personas normales, registrando señales cerebrales simultáneamente mientras ejecutaban estas tareas. Entonces, las neurociencias cognitivas posteriormente recibieron aportes de este neuropsicólogo, inicialmente neuropsicólogo, posteriormente convertido a las neurociencias cognitivas, que es Michael Gazzaniga. Según Gazzaniga, Rook y Challis, estudia y explica la forma en la cual
la actividad cognitiva, las emociones, los afectos y la conducta emergen o son producidos por las actividades de diversos circuitos del encéfalo en estado normal. Pero para que se pudieran construir estas teorías y estos estudios y estas investigaciones de las neurociencias cognitivas, fue necesario que hubiese un desarrollo importante de las teorías informáticas y bioinformáticas que permitieran refinar los modelos de la neuropsicología cognitiva, de la psicología cognitiva y de las ciencias de la cognición. Entonces también se necesitó un desarrollo de las ciencias cognitivas, un desarrollo y refinamiento de los modelos de la psicología cognitiva o también llamada psicología de procesos, un refinamiento de los modelos de la psicología experimental, un desarrollo de las neurociencias básicas que permitieran ver mejor los recursos o mecanismos neurofisiológicos y registrarlos con algo, un desarrollo de la biología general y de la genética. Con todas estas ciencias desarrolladas a partir de los años 90, arranca el disparo de la evolución de las neurociencias cognitivas. Y en este momento ya las neurociencias cognitivas han derivado en un gran proyecto a nivel mundial que arrancó en el año 2010 y que se espera que termine en el año 2035 para comprender el funcionamiento del cerebro, de los circuitos cerebrales y sus relaciones con la mente humana. Ese es el gran proyecto, así como hubo el proyecto de la genética humana. En este momento se está desarrollando el gran proyecto del cerebro humano, que tiene una financiación muy grande, inicialmente de $2 billones y que va por su primera década, para tratar de explicar estos elementos de las neurociencias cognitivas. Entonces, el objetivo es generar teorías y modelos explicativos, como dije antes, neurocognitivos. Neurocognitivos significa el funcionamiento cerebral normal y la cognición normal, utilizando tareas cognitivas controladas en condiciones experimentales, condiciones controladas, y registro simultáneo de la actividad cerebral utilizando tecnología de registro del funcionamiento del cerebro en vivo, del cerebro humano, no del cerebro de los animales, que es lo que correspondería a la psicobiología y algunos elementos de la psicología experimental. Y el científico que se va a meter a trabajar en esto debe tener capacidades para la elaboración de teorías y modelos neurocognitivos, debe ser capaz de diseñar tareas cognitivas controladas, coherente con estas teorías y con estos modelos neurocognitivos, debe poder por lo menos entender los análisis de los registros y señales neurofisiológicas y debe generar explicaciones neurocognitivas de la mente humana. Entonces, las neurociencias cognitivas no son neuropsicología clínica. La neuropsicología clínica trata de resolver unos problemas de la clínica producida en la mente humana por la lesión cerebral, incluyendo la rehabilitación. Las neurociencias cognitivas se encargan de producir modelos del funcionamiento de la mente humana normal. Entonces, es un modelo neopositivista, como dije antes, que estudia la relación entre el cerebro, especialmente los mecanismos cerebrales, o específicamente los mecanismos cerebrales funcionales, los recursos
neurofisiológicos que sustentan el funcionamiento de la actividad cognitiva normal en condiciones de control experimental. Esas condiciones de control experimental en las cuales se estudia esta cognición normal relacionada con el cerebro se le ha denominado paradigma. O sea, los que crearon esta ciencia le llamaron a esas tareas cognitivas controladas y su registro simultáneo de la actividad cerebral le denominaron paradigma, independiente de el aparato que se utilice para registrar las señales biológicas producidas por el cerebro. Las características del modelo es un modelo cognitivista biológico empirista inferencial. Inferencial porque lo que se construyen son hipótesis explicativas a través de dos formas de explicación neopositivistas. Una que es la de la actividad emergente del cerebro. Ese es un modelo teórico explicativo de las neurociencias cognitivas. Ese modelo teórico explicativo asume lo que se ha denominado como dualismo materialista. Dualismo materialista en el sentido de que parte de que la mente y el cerebro son materias diferentes. Luego, lo que ocurre en la mente no se puede asimilar a lo que ocurre en el cerebro. Y que la explicación es de interacción, de correlación o de asociación, no de causa-efecto, sino que se trata de dos realidades materiales completamente diferentes que responden a formas de organización y a leyes diferentes. Entonces, simple y llanamente, la propuesta es que el cerebro funcional, los circuitos cerebrales organizados de manera compleja, producen una actividad emergente. Pero esa actividad emergente responde a unas leyes de organización diferentes a las que responden a la organización del cerebro. La otra propuesta teórica para producir objetos teóricos explicativos en las neurociencias cognitivas es el modelo de asimilación de propiedad, del cual vamos a hablar un poco más adelante, que asume que la mente y el cerebro son materia y que como materia está formada por elementos materiales. Y esos elementos materiales corresponden a partículas subatómicas, es decir, a cuantos de información. Y que simplemente los cuantos de información del cerebro se pueden asimilar a los cuantos de información de la mente si ocurren de manera simultánea. Es decir, que si yo tengo un registro del cerebro que muestra X o Y cambios, y en ese mismo momento se está produciendo una actividad cognitiva, simple y llanamente la actividad cognitiva es asimilable a la actividad cerebral. Esa es la postura que asumen en general los neurocientíficos provenientes de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales, diferente a la posición que asumen los neurocientíficos cognitivos provenientes de las ciencias humanas y sociales, en general los psicólogos. Entonces, mientras los psicólogos y de las personas que trabajan en áreas derivadas de la psicología asumen esta primera posición, en general todos los biólogos, incluyendo los médicos, neurólogos, que trabajan neurociencias cognitivas asumen esta posición de asimilación de propiedad, entre ellos el neurocientífico cognitivo más reconocido en el país, el profesor Rodolfo Ginal. El profesor Rodolfo Ginal es absolutamente partidario de esta teoría de la asimilación de propiedad. Los modelos cognitivos que se construyen tienen que ver con la analogía del ordenador, como ya expliqué, y la validación se hace con registros
simultáneos de señales que también son emergentes del cerebro en funcionamiento. Y esos registros usualmente son potenciales relacionados a eventos que utilizan un procedimiento que se llama electroencefalograma. Es una técnica, es un procedimiento para registrar señales. Eso en sí o por sí no es neurociencia cognitiva, es un aparato que registra señales. Pero el registro de señales es un validador de de una teoría que se ha construido, pero no es la neurociencia cognitiva. O sea, tener el aparato es tener un aparato, pero eso no es neurociencia cognitiva. Hay que tener una teoría. Igual ocurre con el aparato de resonancia magnética funcional. No registra otro tipo de señales, ya no señales eléctricas, sino señales magnéticas provenientes ¿de dónde? Del cerebro. Pero eso en sí no es neurociencia cognitiva. Para hacer neurociencias cognitivas hay que tener modelos teóricos de la cognición normal que puedan ser validados con las señales producidas por estos aparatos. Esta es nuestra alumna estrella, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Antioquia y que en este momento es profesora de la Universidad de Harvard, es directora del laboratorio de neurociencias cognitivas de la Universidad de Harvard. Inició doctorado con nosotros y se fue a hacer la práctica a, a Boston y se quedó allá y terminó su doctorado allá. Entonces, la actividad básica controlada que permite la construcción de modelos o teorías neurocognitivas parte de las llamadas tareas específicas controladas. Esas tareas específicas controladas hay que construirlas a partir de modelos neurocognitivos. Es decir, tener una tarea computarizada o automática que se aplique, se autoaplique o como sea, eso solo en sí no es neurociencia cognitiva. Hay que tener un modelo de qué es lo que se está midiendo o evaluando a nivel de procesos cognitivos con esa tarea cognitiva controlada y simultáneamente hay que hacer registros de lo que ocurre en el cerebro mientras se ejecuta esa tarea cognitiva controlada. Se hace una cuantificación y una cualificación tanto de la ejecución de la tarea cognitiva como de las señales provenientes de los registros, que pueden ser registros de electroencefalograma. Entonces, a ese procedimiento le llamamos potenciales relacionados a eventos que requieren un análisis postproceso. O sea, la señal se obtiene y esa señal hay que procesarla con modelos matemáticos. Igual ocurre con el análisis de la resonancia magnética funcional. Obtenemos la señal de resonancia magnética funcional mientras se ejecuta la tarea cognitiva controlada que se supone está midiendo un proceso y se hace un análisis postproceso para determinar cuál es el elemento importante que se obtiene de esa señal de resonancia magnética funcional que explicaría ese proceso. Lo mismo puede ocurrir si utilizamos tomografía de emisión de positrones, que ya cada día se utiliza menos porque para hacer esta señal cerebral hay que inyectar un radioisótopo y eso es contaminante, es radiación ionizada y eso es el principal factor de riesgo de cáncer. Entonces, estos estudios de tomografía de emisión de positrones, lo mismo que el estudio de tomografía de emisión de fotón único, se utilizan cada día menos en neurociencias cognitivas. Ya estos elementos pasaron a formar parte de la clínica neuropsicológica. Entonces ya, estos elementos que en principio fueron los que empezaron a proporcionarnos señales en neurociencias cognitivas, ahora ya pasaron a la clínica, porque se supone que como es radiación ionizada, no éticamente ya no tiene ningún sentido utilizarlo en personas normales. Entonces ya
este tipo de elementos se está utilizando ya en estudios clínicos de personas con algún tipo de patología que va a llevar más adelante a una alteración neuropsicológica clínica. Es decir, para detectar señales de alteraciones funcionales antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, estos son los enfoques teóricos que utilizan las neurociencias cognitivas. El enfoque de Erwin Schrödinger, alemán, físico cuántico, y digamos, en nuestro idioma, el que más trabaja en el modelo de hipótesis de actividad emergente es Javier Tirapuz Tarros, español, muy famoso, muy conocido en las neurociencias cognitivas y en la neuropsicología. Entonces, de acuerdo con Schrödinger, hay un monismo materialista cuántico que es suficiente para explicar la relación entre el cerebro y la cognición normal. Simplemente, si se registra algún cambio en el cerebro durante un cambio en la actividad cognitiva, esos dos cambios se pueden asimilar el uno al otro porque pertenecen a la misma materia que está integrada por los mismos elementos subatómicos o cuánticos. Y la otra es la hipótesis de la actividad emergente, que como lo expliqué antes, es un dualismo materialista que asume que el cerebro y los elementos neurofisiológicos del cerebro tienen una explicación diferente a los elementos de la organización cognitiva y se dan en términos de modelos de circuitos neurales o llamados también circuitos cerebrales. Este es, por ejemplo, uno de los modelos que más frecuentemente se utilizan en el registro de señales de potenciales relacionados a eventos con electroencefalograma, que son las componentes de la detección de la diferencia, que es el paradigma de producir una señal auditiva regular y de repente una señal auditiva diferente en forma no predecible. Entonces, eso es lo que se llama el registro de PRES o de potenciales relacionados a eventos de vigilancia auditiva de tipo Oddball. Ese es un paradigma. Y estas son las ondas que se registran en el electroencefalograma después del procesamiento y se localizan, es un decir, en los electrodos que están en la región central de la cabeza. Bueno, aquí tenemos a Natalia Trujillo, también una egresada de la San Buenaventura, en este momento doctora en neurociencias cognitivas, y la doctora María Antonieta Bóvez, directora del Instituto de Neurociencias de Cuba. Entonces, en los diferentes aparatos que miden señales provenientes del cerebro tienen diversas ventajas, pero también tienen diversos inconvenientes. Entonces, los potenciales relacionados con eventos o a eventos que se registran con el electroencefalograma tienen la ventaja que se registran en fracciones de milisegundos, que es muy correspondiente a lo que ocurre en las neuronas, que funcionan en ese gradiente de milisegundos y que se puede durar registrando por horas o días. O sea, uno le puede colocar los electrodos a una persona y dejárselos ahí. Hay aparatos portátiles y la persona lo puede tener 1 hora, 2 horas, 2 días, 3 días, hasta una semana y no hay ningún problema fuera del inconveniente de tener un gorro con electrodos en la cabeza. Y la señal que se registra es casi simultánea con lo que está ocurriendo en el procesamiento cognitivo. La otra forma de registrar es la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética tiene un mejor gradiente de localización, o sea, gradiente anatómico, pero tiene un mal gradiente temporal, porque para producir las imágenes anatómicas de resonancia magnética en un cerebro funcionando se necesitan entre 1 o 2 segundos. En términos de milisegundos, estamos hablando de 1000 a 2000 milisegundos. Es decir, hay un desfase de 1000 a 2000 veces más
entre lo que ocurre en la tarea y lo que se registra en la resonancia. Ya hablamos del PET y el SPECT, que se utilizan cada día menos por lo de la contaminación, y el otro nuevo, más novedoso, es la magnetoelectroencefalografía, con lo cual trabajó en sus últimos días laborales el doctor Rodolfo Ginás. Dejó montado ese aparato que él ayudó a construir en la Universidad de Nueva York con los ingenieros. Y entonces miren que hablo de ingenieros, no puede uno trabajar en neurociencias cognitivas si no tiene al lado un ingeniero. Entonces, con los bioingenieros, el doctor Rodolfo Ginás ayudó a construir este aparato que se llama magnetoelectroencefalografía, que es una mezcla entre resonancia magnética y electroencefalograma para compensar las deficiencias y potenciar las ventajas de cada uno de ellos. El problema de ese aparato en este momento es el costo. Es extravagantemente costoso, entonces muy pocos centros en el mundo pueden disponer de un magnetoelectroencefalógrafo. En Estados Unidos hay 7 y en Europa hay unos 10 o 12 magnetoelectroencefalógrafos. En Latinoamérica no hay ninguno. Entonces aquí en esta tabla vemos las ventajas del electroencefalograma como una alta resolución temporal, pero una pésima baja resolución espacial. Lo que ocurre en el cerebro y que registramos con los electrodos tiene una discrepancia de más o menos de 3 a 5 centímetros. Mientras que en la resonancia las imágenes tienen una alta resolución espacial de 1 o 2 milímetros, mientras que la resolución temporal es baja, porque hay un desfase entre lo que es la ejecución de la tarea y lo que se registra en el cerebro, en la imagen, que dura más o menos unos 2000 milisegundos. Esto es una imagen de lo que se registra con el electroencefalograma. Lo que se registra en el electroencefalograma son unas corrientes que se producen en la superficie de la corteza cerebral, específicamente en el espacio extracelular, en el espacio postsináptico. Esas son las corrientes que registramos en el electroencefalograma, mientras que en la resonancia magnética lo que se registra es el campo magnético, que es perpendicular a la dirección del flujo eléctrico. Entonces, ¿qué utilidades tiene la investigación de potenciales relacionados con eventos, que se llama presología, en neurociencias? Entonces, la utilidad es que la mayoría de los modelos neurocognitivos inicialmente y todavía en la actualidad se validan con registros de potenciales relacionados a eventos que pueden tener utilidad para ser usados como marcadores biológicos de algo normal o anormal para determinar cierto tipo de endofenotipos o de procesos cognitivos que se pueden heredar, y ya se están utilizando en clínica para caracterización de casos de pacientes con síndromes neuropsicológicos típicos o atípicos. Lo que se hace con los potenciales relacionados a eventos es hacer modelos teóricos de análisis estadísticos multivariados de las señales eléctricas cerebrales. Y en eso es en lo que nos colabora los ingenieros biomédicos o los bioingenieros. Ellos son los que construyen los modelos multivariados para tener o obtener las señales eléctricas que se relacionan con, o esas diferentes ondas que se relacionan con la tarea cognitiva. Hay que tener modelos teóricos de ciencias cognitivas y procesos psicológicos básicos claros para construir las tareas cognitivas controladas que se van a usar durante el registro con el electroencefalograma, y es lo que se llama
el paradigma y se hace una prueba de hipótesis estadística multivariada. Entonces, ¿qué es lo que se controla en la tarea? El tiempo. El tiempo se controla en términos de milisegundos y también se controla el tiempo de producción de las respuestas en el electroencefalograma. Por eso a los potenciales relacionados a eventos se le llama también tiempo de reacción electrofisiológico. Se debe obtener parámetros, es decir, datos estadísticos de acuerdo al número de ensayos que representarían el tamaño de la muestra. El número de ensayos para obtener unas ondas cerebrales o componentes o modulaciones de los potenciales relacionados a eventos confiable es de mínimo 60 ensayos. Lo ideal son 200 ensayos. Lo que pasa es que no siempre las tareas se prestan para tener tantos ensayos. Entonces, usualmente se balancea la dificultad de la tarea con el número de ensayos, pero mínimo se deben tener 60 ensayos. Hay que controlar la variabilidad que se produce en las señales eléctricas, tanto entre los sujetos cuando se trabajan con grupos, como intrasujetos cuando se trabaja con un solo sujeto, con una sola persona. Y estos son los orígenes de la variabilidad: la edad, el sexo, las horas de sueño previos antes del registro, la hora en que se hace el registro. No es lo mismo un registro a las 7 de la mañana que uno a la 1 de la tarde, después de almuerzo. Las condiciones del laboratorio, es decir, no es lo mismo tener unas condiciones de refrigeración homotérmicas que hacer un registro en Cartagena, en un consultorio con ventilador. O sea, ese registro va a quedar con muchos elementos de ruido. Las horas del último alimento, la temperatura del ambiente, la estación del año, los medicamentos que esté tomando la persona, el ejercicio físico previo, la tarea, si está estandarizada o no está estandarizada. Entonces, es una obligación antes de hacer cualquier registro cognitivo en neurociencias cognitivas, tener estandarización de las tareas y tener un protocolo completo de cómo se hace el registro y cuáles son las instrucciones que se debe dar a la persona antes de ejecutar la tarea. Ojalá esas instrucciones estén grabadas o estén impresas y colocadas en la pantalla directamente en el computador. Este es el aparato de electroencefalograma, que es preferiblemente un electroencefalograma de alta densidad, mínimo 32 canales. Lo ideal son 64 canales que se colocan con un casco. En el caso de la investigación, bueno, en la clínica se puede utilizar sin casco, pero en la investigación es absolutamente indispensable el registro con casco para que la colocación sea estandarizada y obtener una señal de base limpia. Señal de base limpia quiere decir que todos los canales muestren las mismas características durante esta etapa que se llama biocalibración. Cuando tenemos una biocalibración en esta forma, uno puede decir, podemos registrar y vamos a obtener señales confiables. Se hace una línea de base, que fue la que vimos anteriormente, con ojos cerrados y ojos abiertos durante 10 minutos, para estar seguro de que tenemos un ritmo de base homogéneo, que se descartan eventos, ruidos o interferencias, que no hay si no hay estímulo, nada debe modificar el electroencefalograma. Si no pasa nada, nada debe ocurrir en la línea de base del electroencefalograma. Ahora, este electroencefalograma de base en reposo, en la actualidad lo estamos utilizando para hacer estudios de conectividad cerebral, que es una forma también de obtener información sobre posibles actividades cognitivas durante el reposo. Esto se hace haciendo mapeos de frecuencias en el cerebro, calculando el poder de las diferentes frecuencias, la coherencia, la sincronía y la entropía entre las diferentes ondas cerebrales.
Hay que eliminar los artefactos hasta donde podamos. La mayor frecuencia de origen de artefactos son los ruidos electromagnéticos de equipos vecinos, los benditos celulares. Es un problema serio en este momento en el registro de potenciales relacionados a eventos. Eso lo hemos resuelto utilizando unas jaulas de Faraday para eliminar cualquier señal electromagnética externa. Hay que eliminar la estática del viento, sobre todo la proveniente de los equipos de aire acondicionado, la humedad y los sonidos intensos cercanos. Es un tormento cuando uno está haciendo un registro y de repente a algunos obreros se le da por hacer un roto en la calle. El origen frecuente de artificios es ya de provenientes, señales anómalas provenientes del cuerpo de la persona, la alta resistencia del cabello, la grasa en el pelo, la sudoración, los problemas respiratorios, la obesidad, el pulso de alta amplitud, la tos. Ahora post-COVID la cosa se va a poner complicada, movimientos oculares, parpadeo, tensión muscular, temblor en la cabeza y somnolencia, porque se supone que estamos registrando lo normal. Entonces, lo que se hace es tener una señal, una tarea en donde hay una señal de entrada y una salida, y en la mitad hay un proceso. Para este proceso debe tenerse una teoría o modelo cognitivo, y se debe validar con el registro de electroencefalograma para producir las modulaciones de los potenciales relacionados a eventos. Entonces, cuando hacemos todo esto, entonces decimos que estamos haciendo neurociencias cognitivas con potenciales relacionados a eventos, y controlamos el tiempo. ¿El tiempo de qué? De presentación de los estímulos, el tiempo de respuesta, el número de aciertos, el número de errores y las compensaciones, además de las instrucciones que se dan tanto para el registro como las instrucciones que se dan para la ejecución de la tarea, y todo eso se cuenta, todo eso se tiene que medir y se tiene que meter en el modelo de análisis multivariado. Las tareas usualmente se construyen en estos aparatos o en estos computadores que se llaman NetStation, que son software que permiten construir tareas cognitivas, que se pueden controlar todos los elementos de la tarea, desde el tiempo de la presentación, la intensidad del estímulo, si es visual, si es sonoro, si es táctil, y cuánto dura ese estímulo, si hay un elemento intermedio entre cada estímulo, o si si se presentan en bloques, o si se presentan separados, o si se presentan en varias condiciones. Este programa es licenciado, o sea, hay que pagar por usarlo. Este otro programa es libre y es el que más utilizamos en este momento, porque se puede trabajar libremente en compañía del bioingeniero, que nos permite construir la tarea y manipularla para evaluar el proceso cognitivo que queramos, de memoria, de atención, de percepción auditiva, de percepción visual. Y debe haber un acople entre la estación del estímulo y el equipo de registro del electroencefalograma, que permita marcar la ventana en la cual se presenta el estímulo y en la cual ocurre la respuesta por parte del sujeto. Y ese elemento, ese espacio, nos permite elegir la parte del electroencefalograma donde ocurra la tarea. Eso se llama ventana, y las ventanas, hasta donde sea posible, deben ser estandarizadas. Y es lo que estamos viendo aquí: el estímulo, la fijación y la respuesta, que corresponden a estos elementos de la presentación, la preparación, el estímulo, la nueva preparación, el nuevo estímulo, y así sucesivamente, y uno va marcando las ventanas en las cuales va ocurriendo esto para elegir cuáles las ventanas que se van a promediar y analizar en el postproceso. Entonces se pueden hacer tareas de atención, de memoria, de percepción, de semántica del lenguaje, de función ejecutiva de emociones.
se hace una teoría y se hacen diseños de esas teorías y ojalá todo esto debe quedar escrito en un protocolo. Entonces, este es donde estamos viendo las ondas que se producen, estas ondas que se modulan durante la presentación de una tarea, se obtienen de la promediación de entre 60 a 200 ensayos en una tarea. Y se mide el voltaje, o sea, el tamaño de los picos y la distancia, y de acuerdo a eso se enumeran las ondas que se modulan. Entonces, una tarea usualmente tiene dos condiciones, una tarea en condición X y una tarea en condición 0, y se mide tanto el estímulo como la respuesta. Y se hace el registro y se marcan las ventanas de las dos condiciones y los potenciales se modulan estableciendo las diferencias entre la condición X y la condición 0 para obtener por sustracción un modelo de un procesamiento específico. El procesamiento específico es el que resulta de restar la condición X de la condición 0. Y esa es una forma de calcular un proceso. O lo otro es por proporción, la proporción entre la condición X y la condición 0, dependiendo de cuál sea el modelo teórico que uno tenga en relación con ese proceso. Esto es lo que ocurre en las condiciones oddball, con un estímulo para detectar la diferencia. Se obtienen estos potenciales tempranos que se llaman potenciales evocados, que son los que se utilizan en la clínica, y estos son los potenciales relacionados a eventos, que son los que se analizan en neurociencias cognitivas. Este es un elemento que hay que tener en cuenta, y que este es un potencial evento relacionado inválido porque tiene mucho ruido al inicio del experimento. Luego, esa señal ruidosa invalida lo que se hace. Esta es una gráfica que muestra cómo ha ido creciendo las publicaciones de potenciales relacionados con eventos a partir del año 2000. Y estas son las diferentes ondas que se pueden modular y el significado que tienen esas modulaciones. Estas son ondas que se modulan con tareas del lenguaje y que se supone qué tipo de proceso del lenguaje estarían evaluando. Esta es una componente que se evalúa con estímulos de rostros humanos y que se llama la N170 y que puede establecer diferencia entre las diferentes condiciones. Este es un caso de un experimento para estudiar personas que tienen trastornos alimenticios. Aquí está la misma imagen neutra, la imagen gorda y la imagen flaca. Entonces, usualmente lo que se observa es que en los diferentes trastornos alimenticios hay diferentes modulaciones de la amplitud de la onda N170. Y esa onda N170 es específica para rostro. No, el cerebro no se deja engañar. Usted le puede presentar estímulos que parezcan rostros, pero solamente la N170 se modula si lo que se presenta es un rostro. Y no importa si el rostro está de para arriba o el rostro está de para abajo, o el rostro es nítido o es un poco borroso o totalmente pixelado, o si es de un hombre o es de una mujer. Solamente los rostros son los que modulan la N170. Otra forma de obtener señales del cerebro es la resonancia magnética cerebral, es la que más se utiliza en la actualidad porque produce unas, digamos, unas imágenes espectaculares, funcionales, indiscutibles, con una gran localización. El problema es que es una tecnología bastante costosa y trabajar también demanda mucha mayor preparación y muchos mayores costos. También se utiliza lo mismo, una tarea cognitiva controlada en dos condiciones que se puedan sustraer, en este caso, ver cómo la imagen visual se activa en la región occipital, mientras que la auditiva se activa en la región
temporal. ¿Y de dónde se origina el asunto de la resonancia magnética? De que todos las materias, todos los tejidos tienen átomos y que esos átomos tienen en el núcleo neutrones y positrones. Y que los positrones, cuando son impares, como ocurren con el hidrógeno, producen un movimiento giratorio que se llama spin. Y ese spin produce una señal magnética que se puede registrar con un magnetón. El spin del hidrógeno es de 0.5. Esto genera un campo magnético que tiene magnitud y dirección, y eso es lo que se registra en el resonador magnético. Y por esa razón necesitamos bioingenieros, porque hasta aquí yo les puedo explicar esto, de ahí para adelante no entiendo cómo es que se mueven los spins para producir la relajación longitudinal T1. Simple y llanamente, yo como neurólogo sé que T1, el agua es negra, la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es un gris más clarito. Pero todo este cuento de que cómo se produce la relajación, la tensión, las curvas de relajación y los diferentes elementos que componen esa curva, pues eso lo saben los bioingenieros. Y lo mismo que para las señales de T2, en donde se invierte la señal, el líquido se ve blanco, todo esto blanco es líquido cefalorraquídeo, la sustancia gris se ve un poco más clara, y donde hay menos agua, que es la sustancia blanca, se ve más oscura. Listo, eso es lo que uno sabe como clínico y como investigador de neurociencias cognitivas. Pero todo este cuento de cómo se produce la señal en términos cuánticos, eso nos los explican mejor los bioingenieros, y estos son la evolución de los aparatos de resonancia magnética y sus costos desde una T de 0.5, 1.5, la que tenemos ahora en la ciudad, que es de 3 teslas, y la que tiene en Estados Unidos, que es de 7 teslas. De $1 millón este, 7 millones de dólares este, y 15 millones de dólares este, para hacer cálculos. Entonces, estos son los principios de la resonancia magnética funcional. Lo que se mide en la resonancia magnética funcional es el cambio de magnetismo entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada cuando se produce una actividad en alguna parte del cerebro. Entonces, la diferencia entre el magnetismo de la hemoglobina con oxígeno y la hemoglobina sin oxígeno durante una tarea cognitiva, se supone que en ese sitio es donde más se consume oxígeno, se le mide una relajación transversal en T2 para ver la región de mayor perfusión durante esa tarea. Esto es lo mismo que vimos en la gráfica anterior, pero un poquito más detallado. Y estas son las imágenes que se van a obtener. Son imágenes estructurales y imágenes funcionales de alta secuenciación. Se tienen más o menos una imagen cada 3 segundos, que aunque se disminuye la resolución, más o menos a 3 milímetros, la resolución de la resonancia estructural es de 1 milímetro, se puede tener una señal muy exacta de dónde se está produciendo esta señal llamada Vol, que es la señal de oxigenación, desoxigenación de la hemoglobina durante la ejecución de una tarea. Y entonces, por ejemplo, lo mismo que estábamos viendo ahora con los potenciales relacionados a eventos, se puede ver en áreas visuales de categorías específicas con resonancia magnética funcional. En este caso, objetos, caras y frentes de lugares para observar dónde se producen las señales. Entonces, cada una se produce en un sitio diferente de la corteza cerebral. El giro fusiforme, la corteza parahipocampal y la región lateral occipital. Y finalmente vamos a hablar de las neurociencias sociales, que es investigar las relaciones entre el cerebro y las representaciones mentales, pero aquí ya no son las representaciones mentales cognitivas, sino las representaciones mentales del otro y de las relaciones con el otro, o sea, las relaciones sociales. Es decir, la hipótesis es que
El cerebro tiene representaciones cognitivo-emocionales del otro y de las relaciones con el otro o los otros, que es lo que se llama cognición emocional y cognición social en el estado normal. Aquí tenemos las personas que en el mundo investigan en esto, que es Jan Dessity, esta mexicana hermosa que es Fey Ostrowski, y Natalia Trujillo, que trabaja en el grupo del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Antioquia en Neurociencias Sociales, en la Facultad de Salud Pública. También es un modelo cognitivista, siguen las mismas teorías de actividad emergente o de asimilación de propiedad, y se construyen modelos de procesamiento de información con validación de registros simultáneos de señales emergentes mediante potenciales relacionados a eventos o resonancia magnética funcional. Entonces se hace también lo mismo, análisis de grupo o de casos únicos, tareas específicas controladas, pero ya tareas de cognición emocional o de cognición social. Se cuantifica y se cualifican las señales, se hacen análisis de registros, tanto de potenciales relacionados a eventos como de resonancia magnética, para construir modelos de redes neurales y cerebrales relacionados con la actividad emergente o la hipótesis de asimilación de propiedad en la cognición social y en la cognición emocional. Y este es uno de los modelos que más se utiliza, el modelo de la empatía, que es la representación mental, cognitiva, emocional y autonómica del otro y sus múltiples emociones. Se supone que esto es un constructo de dimensiones múltiples. Entonces se elaboran tareas para medir ese constructo. Y se basa en la teoría de las neuronas en espejos, de redes neurales, de los lóbulos frontales que se activan en la interacción con los otros. Eso se ha registrado directamente en la corteza cerebral en los monos. En los humanos ya disponemos de los registros con resonancia magnética funcional para saber que exactamente ocurre lo mismo. Entonces se hacen modelos de redes neurales cerebrales que incluyen células de la glía que se modulan durante las tareas controladas, que se supone que suponen una interacción con el otro, real o imaginaria. Entonces, se puede utilizar los estímulos mediante realidad virtual o mediante diapositivas o mediante situaciones que se instruyen a través de narraciones por audífono. Y se hace registros de mapeo cerebral, conectividad cerebral y resonancia magnética funcional en reposo, además de los registros relacionados con las señales específicas que se producen durante los eventos. Hay una dificultad con la resonancia magnética funcional, y es que no se pueden meter elementos que produzcan o que liberen magnetismo. Es decir, no se puede meter un computador dentro del resonador. Entonces los estímulos hay que presentarlos mediante pantallas especiales que no generen magnetismo que interfiera con la señal magnética del aparato. Entonces es mucho más difícil hacer los potenciales relacionados a eventos y construir las tareas en el resonador magnético funcional, y ese es uno de los inconvenientes. Entonces, muchas gracias por su atención. Me pasé un poco del tiempo, pero bueno, espero que no hayan tenido problemas por esa razón. Entonces, quedo atento a si hay alguna pregunta, alguna inquietud en relación con esta presentación rápida. Bueno, entonces a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas o también aportes. Recuerden que pueden activar el micrófono para realizarlas o también escribirnos en el chat para leerle las preguntas al doctor. Bueno, aquí tenemos a Lady. Bienvenida, tienes la palabra. Buenas noches. Más que una pregunta, solamente se resalta la importancia
de este tema, el cual me ha dejado asombrada y con un alto nivel de intriga de seguir investigando y poner en práctica lo que ha mencionado el doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el comentario, Len. Oscar. Ah. Bueno, entonces no sé, parece que... Tenemos a Cecilia Díaz. Ah, Cecilia. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo va tu doctorado? ya casi terminando. Bueno, muy bien, Ceci, cuéntame. Bueno, con respecto a eso quería hacerle una pregunta y es, en la gran mayoría de las investigaciones que vemos en neurociencias hay, digamos, como un interés en relacionar variables neuropsicológicas. En ese caso, nosotros, ¿cómo podríamos, digamos, interpretar esos datos que nos dan todas estas técnicas de neurociencias a la luz de la neuropsicología? Sí, o sea, en este momento, como tú has dicho, Ceci, es investigación neuropsicológica. Es decir, estamos en una etapa que llamamos investigación translacional. En esa parte hay una progresiva traslapación entre las neurociencias cognitivas de lo normal a el uso en lo anormal. Pero hasta este momento, eso es tan complejo y el diseño que requiere es tan riguroso que su uso en la práctica clínica es muy difícil, muy poco práctico, además de muy costoso. Entonces, la aplicación que tienen todas estas herramientas de neurociencias cognitivas en el uso en la clínica es en la investigación clínica. Nos sirven para validar incluso tareas que tradicionalmente se utilizan en la clínica y que se suponen que evalúan X o Y proceso. Entonces, cuando nos las llevamos al computador, las presentamos de manera controlada y encontramos la misma hipótesis que se encuentra en el daño cerebral, pues validamos ese modelo. Pero esa es una investigación. Ahora, utilizar la tarea cognitiva por computador y el registro y llevarlo a un paciente que se le va a hacer un diagnóstico, en este momento no es práctico. Lo que se está utilizando de neurociencias cognitivas en la práctica clínica es la tomografía de emisión de positrones para hacer ciertos diagnósticos de ciertas enfermedades metabólicas del cerebro. Ya esto es muy frecuente en la neuropediatría y en el estudio de enfermedades neurodegenerativas, específicamente para tener señales de depósito de algunas sustancias tóxicas en el cerebro en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, específicamente enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y demencia frontotemporal, y hacer diagnóstico diferencial. Obviamente, esos estudios clínicos son extremadamente costosos y solamente están disponibles, digamos, en los países desarrollados. Nosotros también utilizamos esos estudios que ya se están utilizando en la clínica en investigación, pero no los podemos utilizar en la práctica clínica porque todavía son muy poco accesibles. Gracias, doctor. Pero el futuro va para allá. El futuro va allá que terminaremos de repente fusionando neurociencias cognitivas con neuropsicología cuando los procedimientos se vuelvan un poco más automatizados y menos costosos. Y en ese sentido, por ejemplo, el laboratorio de neurociencias cognitivas de Yaquel Quirós está empeñada en eso, en hacer tareas que se puedan aplicar de manera controlada online, es decir, por internet, y que de una vez se califiquen. Y que la misma tarea pueda derivar si la persona la hizo bien o la hizo mal por el video que se reproduce durante la ejecución de la tarea. Están en eso con los bioingenieros.
Obviamente, eso primero ocurrirá en Estados Unidos y después nos llegará por acá, yo no sé cuándo. Bueno, ¿alguna otra pregunta para finalizar con este espacio? Yo, muy buenas noches. Ana Baena. Anita, ¿cómo estás? Bien, Estamos doctor, muchas hablando de, gracias hablando de por tu la grupo. actualización. Sí, quería, doctor, también como los estudiantes, ¿qué recomendación les daría a usted para que de cierta manera pudieran tener un mayor acercamiento a los estudios con estos métodos de aplicación, sea por resonancia, sea por electroencefalografía? ¿Qué consejo les daría a usted para que tengan más acercamiento, no solamente desde la maestría que pues tienen estos temas, sino desde ya la práctica como tal? Sí, uno es, la recomendación es formarse en la maestría y si es posible en el doctorado, porque digamos que empaparse con esto hay que estar vinculados a un laboratorio de neurociencias cognitivas. Laboratorio de neurociencias cognitivas tenemos en el grupo de neurociencias de Antioquia y el grupo de neuropsicología y conducta, porque todos estos, digamos, estudios requieren estos equipos no son económicos, entonces hay que tener proyectos de investigaciones a partir de los cuales se puedan diseñar las tareas y buscar digamos, el proceso que uno quiere evaluar y si lo quiere evaluar en lo normal o si lo quiere evaluar en lo patológico o en algunas condiciones específicas de la normalidad, como ocurrió en el caso de la investigación que hizo Natalia Trujillo, que fue en excombatientes del conflicto armado. Entonces, eso es una condición de la normalidad. Simplemente que habían sido reclutados por grupos violentos y, bueno, y estuvieron tirando plomo durante varios años. Entonces, eso uno no puede decir que eso eran anormales, no. Es una condición diferente de lo normal. Y eso genera pues la hipótesis era que debe generar unas actividades cerebrales diferentes. Y de hecho eso fue lo que se encontró. Los procesos cognitivos, especialmente de cognición emocional y social, son diferentes. Y los recursos neurofisiológicos que se movilizan son diferentes a una persona que nunca en su vida ha disparado una onda. Entonces es como la motivación es esa, es hacerse preguntas y vincularse a los grupos de investigación, por ahí en la entrada, participar en las investigaciones y tratar de formalizar la formación a través de la maestría y a través del doctorado. Gracias, Bueno, doctor. le cedemos la palabra a Nindre. Doctor, muy buenas noches, mucho gusto, Nindre Pico. Tengo una pregunta y está direccionada o enfocada a una población normal, pero mi interés es saber si todo este tipo de mapeo se ha calibrado con simuladores de vuelo en temas de rendimiento con pilotos, si tiene algún conocimiento al respecto. La respuesta es sí, sí. Es decir, el MIT lo tiene, que está enganchada a la Universidad de Harvard, lo tiene obligatorio, tanto para pilotos comerciales como para pilotos de combate, de todo tipo controlan todo, absolutamente todo, la velocidad de procesamiento, la velocidad de respuesta, o sea, todas estas simulaciones, incluyendo simulaciones de accidentes y todo, y de respuesta ante emergencia, son medidas, y no solamente medidas, sino entrenadas, utilizando este tipo de tecnología derivada, ya es una tecnología de las neurociencias cognitivas. Doctor, qué pena, ¿me podría orientar más o menos por dónde buscar ese tema específicamente? Todas las publicaciones de MIT, MIT, Gracias, doctor. MIT, que es Massachusetts,
Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, que es el enganche entre la Universidad de Harvard y el Ejército de Estados Unidos. Bueno, y por último, le cedemos la palabra a Astrid Ayala y después a Katy Arroyo. Bueno, muy buenas noches al doctor Pineda y a todos los asistentes. Mi pregunta está orientada más como hacia las técnicas de intervención en el caso del neurofeedback, ¿sí? Sí, estas también, pues como tienen esa validación a nivel de las neurociencias cognitivas y como en qué entornos realmente se pueden utilizar y si los psicólogos y neuropsicólogos podemos utilizarla pues en caso de que tengan evidencia científica. Sí, el neurobiofeedback es una aplicación de conocimientos derivados de neurociencias cognitivas. Ya es una aplicación en la clínica. Donde tiene mayor evidencia de utilidad es en dolor. En dolor, y es una de las, digamos que, de la desesperación que nos da a veces a los clínicos que trabajamos en neurología, cuando se agotan todas las posibilidades farmacológicas de manejo del dolor y que uno sabe que esta técnica es extremadamente útil porque lo ha visto funcionar en clínicas de dolor en Estados Unidos y uno encuentra aquí en el medio a alguien que lo sepa utilizar de manera adecuada. Entonces, el otro campo en donde es eficaz el neurobiofeedback es en los problemas de tensión muscular, sean de tipo físico, o sea, de tipo por daño del músculo, o incluso producidos por origen psicógeno, o sea, por ansiedad. Entonces, y ese es el otro campo en donde funciona bien el neurobiofeedback, en ansiedad, en manejo de la ansiedad. Y es donde uno menos ve que lo usan. Entonces, todas estas campos en los que he mencionado, el dolor, especialmente el dolor de cabeza crónico, como estrategia no farmacológica muy útil en ansiedad y en tensión muscular, es digamos, los áreas de la clínica donde el neurobiofeedback tiene mayor evidencia de utilidad. Muchas gracias. Bueno, Katy iba a realizar una pregunta, no sé si aún la va a hacer. Sí, hola, buenas noches. Hola, doctor Pineda, me place tanto volverla a escuchar después de tantos años. A ti, Yo fui buenas noches. estudiante de primer semestre de maestría en la Simón Bolívar, Así apenas es. conociendo y enamorándome de la neuro, hoy ya casi terminando. No, el doctorado en neurociencia. Ya qué bueno, qué bueno. grado. Me place muchísimo de verdad escucharlo, doctor. Bueno, yo voy a profundizar o bueno, a resaltar una frase de la cual ha sido reincidente en su charla y toda esa actualización que nos da, y tiene que ver con eso de lo que es realmente neurociencias cognitivas y lo que hace realmente al neurocientífico o a este neuropsicólogo que se aventura en investigación. Y tiene que ver con primero establecer los modelos teóricos precisamente de esa cognición humana para luego ser contrastados o refutados también a través de todos estos instrumentos que usted nos ha dado. Yo creo que eso ha sido pieza fundamental, sobre todo por el neurotodo, que ya lo hemos estado discutiendo en varios escenarios, y todo lo que se cree llamar neurociencia cognitiva. Hay algo importante, Doc, que no sé si usted pues, tenga alguna apreciación al respecto, y es que actualmente se investiga muchísimo en este afán de las neurociencias de establecer conexiones neuronales, nodos neuronales, estructuras cerebrales, y todo basado en esta onda, proceso cognitivo, estructura cerebral, bueno, todo este proceso de neurocognición y neuropsicofisiología.
que ha sido estudiado por muchos ingenieros, bioingenieros, y que a veces se olvidan de ese parámetro que usted hoy reitera, y es primero establecer estos modelos teóricos de la condición humana. Me preguntaba si usted ha visto mucho esas investigaciones que, claro, utilizan, porque tienen el recurso, imagino, muchos de estos experimentos con muchas de estas técnicas, pero que se olvidan de ese detalle que usted ha sido reincidente en eso de los modelos, y que realmente es lo que, bueno, describe o complementa lo que es neurociencia cognitiva. No sé si ha visto eso, pues esa particularidad, que hacen investigaciones por hacer, pero se olvidan de eso, del por qué lo hacen. Katy, muchas gracias por el comentario. Sí, realmente hay que hacer la precisión. O sea, los bioingenieros tienen muchos modelos matemáticos sobre lo que se llamaría el procesamiento de las máquinas. Pero es que el procesamiento de las máquinas no es neurociencias cognitivas. Eso es ciencia cognitiva. Ese es otro rollo. Entonces, la ciencia cognitiva incluye eso, las ciencias informáticas y bioinformática. La bioinformática construye modelos de máquinas que teóricamente tienen procesos cognitivos que simulan los procesos cognitivos humanos, pero eso no es neurociencias cognitivas, eso es bioinformática o ciencias informáticas. Y eso nos sirve, claro. Es decir, los modelos que tenemos o que están construyendo los bioingenieros en el grupo Neuropsicología y Conducta son maravillosos, y los utilizamos, los utilizamos porque nos sirve para validar muchos de los modelos de las neurociencias cognitivas, viendo cómo se acopla eso a el proceso que hace de la información la máquina, ¿no? o lo que llamamos la inteligencia artificial o cibernética, ¿no? Es decir, pero son dos cosas, son dos ciencias diferentes, ¿no? Entonces la cibernética tiene como objetivo producir unos conocimientos y resolver otro tipo de preguntas o de problemas, es decir, se puede construir una máquina que piense y aprenda, ¿no? Y lo otro son los modelos que tienen que ver con el cerebro humano. Nosotros interactuamos, nosotros nos complementamos, no peleamos con ellos. Ellos requieren la información que nosotros producimos para producir su conocimiento y sus máquinas, y ellos nos ayudan a construir las tareas cognitivas controladas. En este momento hay un estudiante de doctorado que acaba de construir una tarea cognitiva controlada con un bioingeniero, y la tarea cognitiva de memoria quedó espectacular. Ya, entonces es una, digamos, es una actividad investigativa complementaria. Y creo que para que exista un verdadero laboratorio de neurociencias cognitivas debemos tener la participación de los bioingenieros, la participación de los neuropsicólogos que trabajen en neuropsicología cognitiva, y los expertos en neurociencias cognitivas, y además, si es posible, el aporte de los biólogos y de los genetistas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, y un gusto verlos a todos, muchos conocidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Agradecemos también a todos habernos acompañado en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los próximos eventos que les estaremos compartiendo. Una feliz noche para todos. Hasta luego. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches y gracias.